Bienvenidos todos a esta presentación del libro en este marco del Congreso Recrea Academic 2023. Tenemos el gusto de presentar el libro Educación de Calidad y Tecnologías, Experiencias, Análisis y Estrategias. Y bueno, vamos a presentarles a los autores, a Ernesto Roque. Él es doctor en Gestión de la Educación Superior, maestro y licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador adscrito a la Universidad del Valle de Atemajac, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor de licenciaturas y maestría desde el año 2005, imparte asignaturas de economía en modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. También ha sido director y asesor de tesis, tanto en la UNIVA como en la UDG. Ha realizado estancias de investigación en universidades como Valencia, España, y en la Universidad Montreal, en Canadá. También, bueno, es consultor en temas de planes de negocio, planeación estratégica y cuadros de mando. Un aplauso, por favor, al autor. Tenemos también a Evelio Jerónimo Bautista. Él es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 142 Tlaquepaque. Él también cuenta con la licenciatura en Contaduría, maestría de Administración de Negocios y es doctor en Gestión de Educación Superior. También es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Fue miembro de la red temática Convergencia de Conocimiento para el Beneficio de la Sociedad, CONACYT. Cuenta con publicaciones en revistas, ha escrito capítulos y libros de difusión de investigación. Un aplauso para nuestro doctor. Tenemos también al doctor Guillermo Isaac González. Él es doctor en Gestión de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, maestro en Gestión y Políticas de la Educación Superior, profesor investigador del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Sus líneas de investigación han sido políticas educativas, cambio institucional, mercado laboral y trayectorias formativas, desarrollo turístico sustentable e inclusivo, preservación y fomento del patrimonio cultural. Él es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, es candidato y perfil deseable PRODEP, instructor de formación docente e impartición de cursos de distintos tipos, tanto a estudiantes como a docentes. Sus publicaciones en revistas han sido de distintos tipos, en memorias en congresos y en capítulos de libro. Un aplauso para él, por favor. Tenemos también a la maestra Adriana Mesa. Ella es doctora en Desarrollo de la Educación, coordinadora de formación continua y docente de educación superior en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 142. Un aplauso también para ella. Y bueno, vamos a ceder el micrófono para que los expositores nos platiquen acerca de este gran libro. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. También allá los que nos siguen de manera virtual, pues trataremos de ser muy breves porque la idea es más bien dialogar aquí con ustedes, profesores. Este libro que estamos presentando el día de hoy, nosotros lo titulamos Educación de Calidad y Tecnologías, por una razón muy sencilla. En Recrea, uno de los ejes fundamentales que se trabaja es el eje de calidad en el objetivo 5 y también lo desprendemos del objetivo 4 de educación de calidad de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y como ustedes bien saben, también derivado de la Ley General de Educación Superior, que se desprende y hace mucho énfasis en algunos elementos fundamentales como son la mejora continua y la excelencia. Y en este punto es donde yo quiero hacer algunos comentarios que vamos a ir comentando aquí muy brevemente a través del desarrollo de la presentación. Sobre todo porque el tema de calidad, que ha sido muy importante, pues actualmente ha transitado, digamos, a otros conceptos. Hoy día se habla ya más como de mejora continua y de excelencia. Sin embargo, en el fondo, pues tienen elementos todavía que coinciden, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad, entonces, en este caso, y este concepto ha evolucionado un poco, cuando hablamos de calidad nos estamos refiriendo sobre todo fundamentalmente a temas ya más actuales que tienen que ver con recuperar todos los valores que necesitamos nosotros en el aula, como esto de la puntualidad, la responsabilidad de los estudiantes, valores que son fundamentales para nosotros, digamos, hablar de este tema de calidad. También tenemos
como comentamos ahorita, este concepto como que se ha ido sustituyendo y ha ido evolucionando hacia la parte de la mejora continua y la excelencia. Pero aquí es donde nosotros queremos hacer algún hincapié. ¿Cuáles son las características de esto? Si ustedes lo revisan, últimamente en el argot educativo se habla ya mucho de inclusión, se habla de interculturalidad, de atender los temas que tienen que ver con violencia de género, todos estos temas que finalmente vienen representando hoy día lo que nosotros aquí estamos entendiendo ya como la calidad, digamos, ¿no? Particularmente nos interesa mucho identificar desde esta perspectiva cuáles son las características que tienen los estudiantes. Como ustedes bien saben, pues no son los mismos estudiantes de hace 20 o 30 años. Actualmente los estudiantes tienen perfiles muy diferentes y por lo tanto nosotros desde las aulas tenemos que atender esas necesidades de los estudiantes, pues para hablar, digamos, un poco del tema de calidad. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos nosotros aquí es, digamos, hacer mucho hincapié, mucho énfasis en estas particularidades. Luego ya mis compañeros de aquí de la mesa, pues abordarán cada una de sus hallazgos, de sus conclusiones a las que llegaron en sus estudios que han realizado, ¿no? Desde esta perspectiva, yo creo que algo fundamental que nosotros debemos de hacer, y ustedes dirán, ¿y dónde queda entonces el profesor? El profesor aquí es fundamental porque particularmente se debe en principio diagnosticar cuáles son las características del profesorado, pues para poder atender estas necesidades que tienen finalmente los estudiantes. Luego tenemos ahí un tema que tiene que ver con la capacitación. Para que un docente pueda responder a las necesidades y a lo que está pidiendo el estudiante, pues también debe de capacitársele, pero no capacitaciones aisladas, una capacitación que sea o que forme parte de la planeación íntegra y que vaya respondiendo a cada una de sus necesidades. Y por supuesto esto se tendrá que ir evaluando para ir midiendo cuáles son sus impactos y por dónde además debemos de ir trabajando o fortaleciendo estas necesidades. Desde luego, todo esto se acompaña con un tema que ustedes lo conocen muy bien, que tiene que ver con la parte salarial, ¿no? Que también es una de las características fundamentales, pues que siempre brinca cuando hablamos de esto. Bueno, sí, me estás exigiendo más, me tengo que capacitar, tengo que enfrentar un perfil diferente, etcétera, pero ¿y eso cómo me lo retribuyes? Entonces, son cosas fundamentales que tendremos que discutir y que reflexionar en este digamos, tema de educación de calidad que nosotros estamos abordando aquí. Y para ello lo conectamos mucho con la tecnología porque también ustedes bien saben que a raíz de la pandemia, pues, se hizo evidente la necesidad y los docentes la mayoría de manera voluntaria y por sus propios recursos, estamos hablando de porcentajes arriba del 50%, donde los docentes por sus propios recursos se fueron actualizando para poder responder a estas necesidades de los estudiantes. Entonces, aquí es donde nosotros hemos encontrado muchos puntos, muchas oportunidades que son fundamentales para todas y todos ustedes. Este libro lo estructuramos en 5 capítulos. En un primer capítulo hablamos de la deserción, en este caso muy enfocada pues a la educación a distancia. Por ahí se confundía mucho, durante la pandemia se hablaba de educación a distancia. Nosotros bien sabemos que eso no fue precisamente educación a distancia. Todos sabemos que eso más bien se le ha venido llamando o se le llamó más bien educación remota, ¿verdad? Por la sencilla razón de que hablar de educación a distancia implica hablar de diseños instruccionales muy consistentes e integrales montados en alguna plataforma donde se le vaya dando seguimiento a los objetivos que aquí se plantean. Luego hablamos de un capítulo 2 que aquí tenemos a mi lado a el autor de este capítulo, que se tituló Afrontar el futuro de entornos personales de aprendizaje. Seguramente el doctor profundizará un poquito más en este tema. Hablamos de la formación de la ética y los valores conectada con la calidad en el aula, porque finalmente nosotros como docentes somos ejemplo para los chicos. Si nosotros llegamos puntuales, si nosotros hacemos lo que realmente
les estamos pidiendo a los chicos, ellos lo ven, ellos lo viven y seguramente lo reconocerán en nosotros. Ahí tenemos un grave problema porque a veces como docentes exigimos algo que nosotros mismos no cumplimos. Entonces necesitamos empezar a ser nosotros congruentes con el ejemplo para poder, digamos, ir transitando a eso que nosotros aquí hemos venido evolucionando al concepto de calidad en el aula. Luego viene un cuarto capítulo que también aquí tenemos a la doctora, que es la autora de este capítulo, que son los relatos de los docentes acerca del uso de las TICs, y finalmente el doctor Evelio hablará de este último también capítulo que se titula Estrategias pedagógicas en la enseñanza. Muy breve, para comentarles un poco cómo se construyó. Nosotros dijimos ahorita, derivamos esto del objetivo 5 de educación de calidad de Recrea, y para ello, pues cuando se hizo la convocatoria, se invitó a todas las instituciones de educación, entre ellas pues cada una de las que nosotros representamos, que como ustedes pueden ver ahí, estamos aquí de la UNIVA, de la Universidad del Valle de Atemajac, del Instituto Mario Molina, Instituto Tecnológico Mario Molina, de la Universidad Pedagógica Nacional, que está también la doctora y el doctor Evelio. Se acudió a esta convocatoria, se platicó entre nosotros en una, digamos, todos tenemos algunas formaciones diferentes, pero logramos acordar algunas cosas, y esto es lo sobresaliente. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto porque además es uno de los principios fundamentales de Recrea, que es el diálogo colectivo. Nosotros en todo momento estuvimos tratando de ver coincidencias y en este caso pues acordamos trabajar sobre el tema de calidad y sobre el tema de tecnologías y cómo los vinculábamos ahí. Entonces se hizo una convocatoria, se recibieron alrededor de unas 30 propuestas, de las cuales cuando se les pidió también un resumen, se hizo otro filtro. Al final teníamos unas 7 propuestas sólidas, y de estas 7 propuestas sólidas, cuando se acudió a revisión por pares, porque esto es importante decirlo, se pidió a investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores de México que nos revisaran los temas y se pulieron, entonces ya teníamos un resultado final, que digamos es lo que nosotros ahorita les estamos presentando como resultados. Entonces, digo, yo aquí lo dejo para no monopolizar el micrófono y se lo paso, doctor Evelio. Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la presentación de nuestro libro, Educación de Calidad de Tecnologías. En un momento más tendrán la oportunidad de revisarlo o de tenerlo para que puedan consultarlo. Incluso pues la dinámica a lo mejor en un ratito más se lo planteamos, cómo vaya a ser, si se va a rifar o no sé cómo vaya a ser, ¿verdad, doctor? Entonces, lo importante, yo creo que la educación de calidad que estamos tomando en cuenta en este momento, pues conectado con las tecnologías de la información, que ahora con la inteligencia artificial, ¿cuántos de ustedes utiliza ya la inteligencia artificial aquí? Excelente. Yo creo que ya la inteligencia artificial llegó para quedarse, entonces de aquí en adelante vamos a estar pues constantemente consultando información con la inteligencia artificial, ¿no? Y hay muchos derivados de esto. Yo creo que va evolucionando la educación de calidad y la idea es cómo llevar esta educación de calidad con las tecnologías en el aula, ¿no? Porque sabemos que hay instituciones no rurales, más bien no urbanas, rurales, que no tienen acceso a información, y eso repercute pues estas tecnologías, aunque se escucha muy bonito la inteligencia artificial, pero no llega a esos espacios, ¿no? Entonces en el libro nos faltó llegar a la inteligencia artificial, pero sí explicamos las bases fundamentales de la educación de calidad para conectarlas con las tecnologías de información, ¿no? Entonces en un momento más la doctora Adriana va a ahondar un poquito más con las experiencias de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, cómo ellos tuvieron la experiencia con el uso de las TICs, ¿no?
a raíz de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia entonces de la educación de calidad? Como vemos ahí, podemos observar que no solo influye, ¿sí?, en la parte del desarrollo personal y profesional. Sabemos que esto proporciona habilidades, conocimientos, competencias a los profesores, ¿sí?, para desarrollarlo en el aula. También implica transmitir eso a los estudiantes para que se puedan desarrollarse, ¿sí?, como profesionales adentro del aula. ¿Sí? Y otro de los factores ahí que ya tocó el doctor Roque sobre la igualdad de oportunidades, creo que ahí es un tema relevante que tenemos que puntualizar en cada una de las aulas, porque sabemos que hay gente que no se identifica el sexo y de repente se sienten, pues no sabemos más allá de lo que tienen atrás, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso para no, pues, obstaculizar su desarrollo, su proceso de desarrollo, ¿no? Bien, otro de los puntos importantes yo creo que repercute si hay educación de calidad, consecuentemente hay crecimiento económico, ¿no? O sea, sabemos que mientras más preparado está el profesor, mientras más preparado están los alumnos, pues van a poder conseguir mejores empleos, mejores oportunidades, mejores accesos al mercado, ¿no? Y esto también repercute un ingreso mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí sabemos que en las empresas pues ya exigen ciertas cualificaciones y eso hay que trabajarlo de manera integral con los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Uno de los aspectos importantes también que no hay que olvidar es la innovación y el desarrollo tecnológico. Creo que la creatividad de los estudiantes necesitamos despertarlo, porque sí, todos tenemos la creatividad, todos tenemos la idea, pero no sabemos cómo desarrollarlo. Entonces, ahí es donde entra el papel del profesor para poder ayudarle al estudiante y crear, o más bien elevar esa creatividad para desarrollarlo, ¿no? Y sin dejar a un lado lo que es la participación cívica, el aspecto social, el aspecto de convivencia, el aspecto de relaciones, etcétera, ¿sí? Y sobre todo también el desarrollo sostenible. Uno de los estudiantes tesistas que tengo ahí está trabajando sobre este aspecto y está trabajando lo de los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, son aspectos relevantes que hay que tomar en cuenta en este caso. Al final, pues, la educación de calidad es el pilar fundamental para el progreso, yo creo, individual y colectivo, ¿sí? Que contribuye a la igualdad y el desarrollo económico, la innovación, la participación cívica y la mejora continua de la educación de calidad, ¿no? Entonces, si le damos a la siguiente, podemos observar ahí que cuáles son los objetivos que perseguimos en esta obra, ¿sí? Principalmente, pues, identificar y analizar los factores que explican la calidad y el uso de las tecnologías, que ya hemos estado abordando un poco sobre esto, ¿no? Y ahí vienen los objetivos desglosados, objetivos específicos ya desglosados. No necesitamos leerlas, sino más bien que lo identifiquen, qué fue lo que trabajamos a lo largo de esta investigación, que duramos un poco más de un año, ¿sí? Desde que empezamos a trabajarlo, pues tuvimos que lanzar la invitación para poder pues concluir todos estos aspectos que estamos presentando, ¿no? Si le damos a la siguiente, por favor. Bien, la calidad ya lo estaba tomando en cuenta el doctor Roque también. En un momento más también necesitamos ver cuál es su concepto de ustedes sobre calidad, ¿no? Pero ahorita sabemos que calidad no nace en la educación, sino nace en la industria, ¿no? Nace en los negocios de aquellos tiempos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, con Frederick Taylor, fue quien documentó las experiencias, ¿sí? en la administración científica. Hay un libro muy famoso de él, ¿sí? Que habla sobre la mejora de la calidad y la mejora de la eficiencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí se detona lo que es calidad,
¿sí? Y después llegan otros autores como William Deming, ¿sí? Cuando habla sobre la gestión, que es experto en estadística, pero se enfocó un poco más a la gestión, ¿no? Gestión de calidad, ¿sí? Entonces, y luego viene los años 50, los años 70, ya Japón empezó a utilizar esto precisamente, luego se baja a Estados Unidos y luego a México, ¿no? Para el aseguramiento de la calidad. Bueno, en términos generales, ha habido instituciones u organismos que son acreditadores, ¿sí? Tratan de hacer una autoevaluación, un autodiagnóstico en la institución para poder generar esos indicadores de calidad, ¿no? Entonces ahí podemos observar lo que SCIES, COPAES, algunos de ellos, ¿no? CASECA, CIDEANFECA. Entonces ahí empiezan a detonar esta necesidad de mejorar los procesos, ¿sí? La organización, etcétera, ¿no? Entonces incluso el currículo. Entonces ahí estamos viendo la pauta de cómo podemos implementar las estrategias que se generan a partir de la evaluación para poder implementarlo en un salón de clases, ¿no? ¿Cómo se aterriza en un salón de clases? Bueno, aquí dejo mi participación. En un momento más explicamos la segunda parte para pasar el micrófono al doctor Guillermo. Sigue, doctor Guillermo, adelante. A ver si me pueden cambiar la diapositiva nada más. No, ya vamos a ir comentando muy brevemente en el orden del cómo fueron abordados los capítulos. El primer capítulo, como ahorita se los presentaba, es este que tiene que ver con deserción. Miren, aquí muy breve en esta lámina lo que nosotros encontramos como hallazgos, digamos, lo podemos resumir en estos 4 elementos. Primero, ¿cuáles son los estudiantes o los alumnos que desertan? En nuestro caso, que esto fue aplicado para estudiantes de educación superior, encontramos que estos alumnos que desertan no logran pasar el tercer semestre. Es decir, en el primer año tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención hacia ellos, darles mucho seguimiento, mucho acompañamiento, tutorías, mentorías y demás, pues para, digamos, nivelarlos, digamos, acoplarlos o integrarlos a esa comunidad que se genera ahí en la institución. Luego vimos que también aquellos estudiantes que reprueban y van recursando, pues van aumentando sus probabilidades de que deserten. Esto lo encontramos como algunos de los hallazgos más importantes. Y uno fundamental que nos involucra a todos nosotros como docentes, el tema del diálogo y la comunicación frecuente con ellos. Hay que mantener un diálogo frecuente, pero que ese diálogo además sea de calidad, que ese diálogo responda, digamos, a preguntas, a dudas que realmente ellos tienen y que nosotros tendríamos en un momento dado con nuestra experiencia que solventarlas. Y finalmente, pues las calificaciones. Aquí sigue apareciendo un tema como de trayectoria. Si algún estudiante viene arrastrando bajo rendimiento, rezago y demás, eso se va luego agravando en la medida que va avanzando el mismo alumno. Entonces, aquí es digamos, algunas de las características fundamentales. Luego, en el otro tema que el doctor Óscar no nos acompaña, lo que finalmente él hace es que encuentra que los valores son fundamentales en el docente para poder encontrar una educación de calidad, pero fíjense, aquí hay algo fundamental, se habla de ética, pero aquí hacemos mucho hincapié y el doctor así lo deja ver, que la ética empieza por el docente. Nosotros le pedimos valores al estudiante, pero yo ya lo decía en la introducción, necesitamos primero formarnos como docentes, demostrar ética nosotros como docentes para poder luego exigirle a los estudiantes. Son algunos de los hallazgos que deja muy plasmados el doctor Óscar aquí en su trabajo, que por la distancia pues no nos pudo acompañar el día de hoy. Entonces aquí ahora sí le paso el micrófono a el doctor Isaac para que comente un poco su trabajo sobre sus hallazgos. ¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos. Bueno, en sí el trabajo, como ya lo han platicado mis compañeros, tanto el doctor Roque como el doctor Evelio, está enfocado sobre todo en educación superior, son estudios de universidades. Sabemos que las personas que nos acompañan el día de hoy vienen de otros niveles educativos,
como la primaria, la secundaria, quizá preparatoria, y ahí hay características que son diferentes quizá al tipo de estudios que hemos realizado acá. Son los mismos conceptos, pero puede ser muy distinto el sentido de la aplicación. Por ejemplo, en el tema que trabajamos nosotros, habla sobre las trayectorias formativas, que acaba de mencionar también el doctor Roque. Esas trayectorias formativas que nosotros fuimos analizando durante el periodo pues de confinamiento y post-confinamiento, nos llevaron a preguntarnos qué estaba pasando con el alumnado. Y yo creo que ustedes en los diferentes niveles en los que trabajan, también han tenido como estas experiencias, ¿no? ¿Cómo fue ese periodo de confinamiento y cómo fue el post-confinamiento? ¿Cómo es regresar? ¿Qué está pasando o qué pasó en ese trayecto con precisamente los estudiantes, las y los estudiantes? ¿Cómo se fueron creando como trayectorias disruptivas? Porque había estudiantes que se conectaban o no sabíamos ni siquiera si estaban conectados o no. Sabíamos que había una pantalla y una lucecita con un nombre ahí, pero no sabíamos qué estaba pasando detrás de esa pantalla. No nos dábamos cuenta si realmente lo que nosotras o nosotros estábamos tratando de presentarles a ellas y ellos funcionaba y de qué manera funcionaba, si cumplíamos con el plan o no, el estrés de nosotras y nosotros como docentes, el estrés de los padres de familia, el estrés del estudiante, el no querer estar frente a una pantalla porque no sabíamos cómo estaban aplicando este conocimiento que supuestamente nosotras y nosotros esperábamos que tuvieran. Por tanto, el trabajo fue pensado en tratar de definir esta formación de capacidades y competencias en el alumnado a través de los entornos personales de aprendizaje. Todas las personas aprendemos de manera distinta y en contexto diferente. No es lo mismo la educación o cómo se aprende en una educación formal, entre comillas, obviamente, que en una educación llamada informal o no formal, ¿vale? Son contextos en el que cada quien como persona se va desarrollando, desde casa, con los amigos, amigas, en las redes sociales, en los grupos de convivencia, en todos estos espacios, nosotras y nosotros vamos buscando la manera en la que podamos interactuar, comunicarnos y quizá de esa comunicación tratar de obtener algún resultado específico, que quizá para algunas personas puede ser distinto que para otras. A lo mejor algunos ni siquiera buscamos nada más que la convivencia y el estar pasando el tiempo, ¿no? Un rato de ocio también no tiene nada de malo. Sin embargo, sí, desde el punto de vista educativo, significa que haya trayectorias que sean dispares en distintas medidas y en distintos grados, ¿vale? Yo creo que la mayoría, bueno, por lo menos algunas de las personas que tenemos la experiencia de estar en el grado superior, o ustedes también que están en otros grados, han notado lo que mencionaba Roque hace ratito, que no es, o Evelio, se me fue quien de los dos lo mencionó, que ya no es lo mismo los estudiantes de hoy que los de hace 20 años, ¿no? No son los mismos los estudiantes de hoy de los de antes de la pandemia, del periodo de confinamiento. Claro que no, porque todas las personas cambiamos, eso es un punto de vista que no podemos negar, pero también es real que se ha ido modificando todos los espacios de convivencia e interacción y esto ha generado entonces un nuevo tipo de percepción por parte de las nuevas generaciones, que ahí es donde uno se empieza a sentir viejo cuando dice esto de las nuevas generaciones, ¿no? Dice, ay, entonces, ¿qué onda conmigo? Pero es una realidad que este concepto de nueva generación o transgeneración va formando un nuevo tipo de personas, un nuevo tipo de ciudadanos, un nuevo tipo de mentalidades, un nuevo tipo de percepciones sobre esto que nosotros llamamos la realidad o el supuesto de que mi trayectoria me va a llevar allá, ¿no? Recuerden ustedes que les decían, ¿para qué estudiamos nosotros la licenciatura? ¿Para qué estudiaron ustedes la universidad? ¿Para que tener qué, perdón? El título, ¿y el título de qué nos sirve? Para trabajar, eso es un imaginario, ¿no? Estudia, trabaja, cásate, ten casa, cómprate un coche, débele a Coppel durante toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Son como estas partes que el imaginario va construyendo. Ahora quizá el imaginario vaya cambiando con el sentido que tienen las nuevas juventudes, ¿no? Las nuevas juventudes ya tienen un sentido distinto. Yo ya no quiero tener una casa, no me quiero casar, ni siquiera con una persona del otro sexo, quiero tener un perro, un gato, o quiero vivir solo, o asexual, o lo que sea. Yo ya no tengo esa misma concepción que tenía antes. Entonces, vemos que hay trayectorias que cambian. Ya son distintas a la que quizás nosotros
hay que llegar, como nosotros acá, bola mensos, ¿sabes? No, hay que queremos estudiar hasta el doctorado y luego llegar al SNI, no sé qué, ni tampoco sirve para nada, la neta. A lo mejor para que te den una lana más, pero en funciones netamente sociales o humanas no te sirve para absolutamente de nada. Y ahí es donde empezamos a ver la manera en la que entonces el estudiante ahora está tratando de entender cómo se acopla a estas nuevas realidades, cómo es que genera estos entornos en donde ellas o ellos conviven, por ejemplo con el juego, ¿no? A lo mejor ustedes tienen hijos, nietos o algo por el estilo que se conectan con 1 millón de personas en todo el mundo y están jugando al mismo tiempo. Es una forma también de convivencia y de interacción. Entonces ahí vemos este resultado de nuevas configuraciones sociales que ellos tienen, ¿vale? Entonces es como ponernos a pensar un poquito la manera en la que estamos afrontando nosotras y nosotros como docentes estas nuevas percepciones y cómo ellas y ellos también como estudiantes desde pequeñitos, porque yo tengo sobrinos y he visto cómo ha crecido mi hija y la veo ahora que está en la etapa de la secundaria, la veo distinta, ¿no? La trato de analizar y digo, y entonces así me analizaba mi papá cuando yo estaba morro y me decía cosas, ¿no? Que no me portara así de esa manera y que no hiciera mis monangas y etcétera, etcétera. Entonces analizamos como esos nuevos espacios en los que tratamos de convivir y generar el conocimiento. Ya me voy a parar un poquito aquí porque se nos está yendo el tiempo para cederle la palabra a mi compañera Adriana y espero ahorita sacar algunas preguntas que sean como parte importante del diálogo. ¿O a Roque o aquí? Bueno, habíamos pensado también en hacer esto como más dialógico con el público y planteábamos estas preguntas como la primera, ¿qué opina del concepto de calidad? No sé si alguien quisiera dar su opinión del público sobre el concepto de calidad. Un libro. 1, 2. Gracias, buenos días. En la opinión de un servidor, para mí calidad es aquello que te deja huella. El maestro que enseña y deja huella, eso para mí es calidad. Si el maestro que va y enseña no transmite, o como dijera ayer el ponente, aquel español que ayer nos dijo en una ponencia, yo diario vengo y enseño. Y me voy bien feliz y llego a casa y dije, qué chido, hoy enseñé. Lo malo es que mi alumno nunca aprende. Y ahí es donde dice la experiencia de muchos otros colegas que la calidad simplemente no se da en macetas. Se tiene que dedicar día a día en algo que abonas. Y si el niño lo refleja en un significado contundente, creo que eso podemos interpretar como calidad. En la opinión de un humilde. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta porque... Gracias, buenos días. Bueno, creo que las dos preguntas tienen mucha relación y si ya me dejan de tarea la segunda, pues entonces sí lo hago de esa manera. Fíjense que ha sido un concepto muy debatido, porque calidad para quién, o sea, si el profesor enseña, bueno, pues es él un profesor de calidad. Si el estudiante aprendió, pues es un estudiante de calidad. Si la institución tiene muchos materiales, infraestructura, equipamiento y todo, pues es de calidad. Pero el ser que estamos formando reúne esa idea de calidad. O sea, todo eso que le rodea son condiciones para que sea un ciudadano del mundo de calidad. Por eso es muy ambiguo hablar de la educación de calidad. Y pues nos implica muchos retos en cualquier nivel y con cualquier persona y en cualquier profesión u oficio. Entonces la calidad como que es muy líquida de pronto, según Bauman, ¿no? Se nos va porque estamos pensando en un modelo educativo
que supuestamente es de calidad o en un paradigma que nos da resultados, pero luego ya las generaciones, ustedes lo han dicho, están cambiando y entonces eso ya no nos es tan de calidad, ¿no? Ya no es tan útil para lograr la calidad. Entonces hay que estar como muy atentos y pensar de dónde asirnos de alguna definición que nos permita fortalecernos para poder arribar cuando menos acercarnos a la calidad. Bueno, es lo que pienso. Muchísimas gracias. La tercera pregunta es, ¿considera que usar las TIC en el aula mejora la calidad educativa? ¿Alguien que quisiera contestar? ¿La tres? No lo tengo todavía. Espero con esto ganármelo. Muy directamente puede mejorar y en el sentido de que, como lo decía la maestra, la infraestructura siempre suma. Pero luego recordamos cómo ha sido la incorporación de las tecnologías en México y pienso en el aula de educación básica particularmente, desde los primeros, creo que el único ejercicio de adopción generalizada y consolidada de las tecnologías en el aula en nuestro país ha sido telesecundarias. Ahí sigue el modelo y de cierta medida ha sobrevivido al paso de los años. Sin embargo, si recordamos desde Enciclomedia, que fue como el primer intento de masificarla en educación básica y hasta nuestros días, ¿cómo le llaman? Las habilidades tecnológicas para todos, hace 2 o 3 reformas educativas, etcétera, han ido como dejando una serie de cadáveres tecnológicos en las escuelas que solo atiborran las bodegas, aterrizándolo en educación básica. Y esto siento que se relaciona mucho con la pregunta 5. Hay unas brechas de acceso muy brutales entre la centralidad urbana, la periferia urbana, el medio rural marginado y o sea, podemos hablar como de círculos concéntricos de acceso que no accesibilidad. O sea, una cosa creo que es el acceso, que es tenerlas a la mano, y otra cosa es la accesibilidad de podérselas apropiar y empoderarse en última instancia. En el libro se habla mucho del empoderamiento y creo que esa es una asignatura pendiente y que era una cosa que yo les quería devolver a ustedes como pregunta, ya para terminar. Si es posible hablar de empoderamiento justamente cuando pareciera que la unidad de intervención del concepto de calidad es el alumno en individual o esta abstracción que es la escuela. El empoderamiento, así como la solidaridad y otras cosas que se buscan alcanzar a través de la calidad, son categorías de construcción colectiva. Y entonces, bueno, yo me encuentro en esa encrucijada y se las paso a ustedes porque son los responsables del libro. Gracias. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo. Me falta también a mí presentar un poquito o compartirles un poquito de lo que trabajé. Nos quedamos con la última pregunta, pidiendo nada más que sea lo más breve posible, por favor, de ¿cuáles son los obstáculos para usar las TIC en el aula? ¿Quién quisiera responder esa como última pregunta? Buenos días. Hablando de educación básica a nivel secundaria, creo que algunos de los obstáculos es que no nos han brindado esa accesibilidad total a nosotros tener uso del internet, de la web, que no todas las escuelas de educación básica están equipadas con lo necesario para nosotros poder utilizar estos recursos tecnológicos dentro de nuestras planeaciones y de nuestra labor como docente para que los chicos puedan usarla de manera correcta, que tengan ese objetivo, esa meta de que sean educativas el uso de las TIC dentro del aula. Gracias. Y bueno, voy a ser como muy breve entonces con el artículo que yo propongo en este libro.
surgió a partir de mi interés en la percepción de los docentes sobre las TIC. Inicié antes de la pandemia, cuando consideraba que había muchos miedos, apatía, sí lo pude comprobar. La pandemia viene a retar a los docentes, lo cual trajo consigo muchas emociones negativas respecto a ese reto cuando no estaban familiarizados con las TIC. Esto tuvo también que ver con la generación, ¿no? Con lo que propone Prensky de la diferencia entre las generaciones que nacieron con las tecnologías ya existentes y quienes nacimos y tuvimos que irlas acuñando, ¿no? Que apropiándonos de ellas. Mi análisis fue a partir de relatos docentes y utilicé como metodología la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot. Esto tiene que ver con la interpretación de textos y la propuesta me parece muy ética y muy realista porque no es que, Mauricio Beuchot se posiciona diciendo que hay una analogía, un punto de encuentro en el que podemos interpretar los textos y acercarnos lo más posible a entender al otro. No se puede, como la postura previa equivocista de que no entendemos nada de los demás, ni tampoco existe una única voz, que era una postura previa o univocista de que podemos entender a todos exactamente igual. Entonces, él propone una frónesis, una prudencia para interpretar a los demás, habiendo entre ella intersubjetividades o diferentes subjetividades también implicadas o emociones o contexto. Entonces, lo que encontré es que hubo transformaciones a partir de la pandemia, hay un parteaguas en el uso de las TIC. También propongo como concepto no calidad, la calidad es gerenciamiento, la calidad es pensar en un servicio, pero con una educación para las empresas, no para los estudiantes. Yo acuñé el concepto de Gairini Casas, que es idoneidad educativa. Es nuevo y tiene que ver con una educación idónea al contexto, las necesidades de los estudiantes y las diferentes realidades, porque la calidad da parámetros, criterios que son estandarizados y nuestros contextos no son estandarizados. Y bueno, eso sería como un pequeño resumen. Espero que tengan la oportunidad de leer el artículo. Agradezco su participación y que estuvieran aquí acompañándonos. Gracias. Ya. Muchas gracias a los ponentes por esta gran presentación. Y bueno, nos dejan muchas cosas para reflexionar y pensar, ¿no? Sobre esta nueva manera de ver las TIC a partir de esta pandemia que ya nos pasó. Y bueno, agradecerles de antemano. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en este Congreso Recrea Academic 2023 como conferencistas y les extiende a nombre del maestro Juan Carlos Flores Miramontes la siguiente constancia. Les voy a pedir un aplauso para ellos, a Ernesto Roque, Guillermo Isaac, Adriana Graciet y Evelio Jerónimo. Y bueno, creo que van a hacer alguna puntualización sobre el libro. Bueno, muchas gracias. Nada más comentar, digo, por aquí se estuvieron ya regalando algunos libros, pero también lo tenemos en digital. Nada más les pediría a quien así lo desee, que se lo mande. Me mande un correo, mi correo es ernesto.roque@univa.mx y con gusto se los estaremos compartiendo a su correo de manera personal. Muy bien, muchas gracias.